ese proceso? Porque comentabas en un mini documental que tienes que dabas clases particulares. ¿Cómo fue tu experiencia dando clases particulares de matemáticas? Pues bien, la mayoría de la gente le tiene con mucho resentimiento a las matemáticas, ¿no? Sí. Los que no le tienen resentimiento le tienen miedo, ¿no? Entonces, Yo le tengo claro, ambas. bueno, ahí está, ¿me entiendes? Entonces, claro, mucha gente necesita ayuda. Yo digo que los números y el proceso de las matemáticas es un proceso mucho menos complicado del que la gente piensa, ¿no? ¿Ya? Sí. Y entonces, como todo el mundo necesitaba, no, tú sabes matemáticas, no, este trabajo, no sé yo, claro. Ujú. Sí, Y obvio. pues bueno, sí, pude ayudar a muchas personas en su proceso a que entendieran pues, o sea, que los números no son malos, ni es todo tan complicado, ni todo tan... Hay mucha gente que de una dice, no, los números no, y a veces es hasta cultura popular. Ya, desde sí la gente ya llega predispuesta por informaciones externas, antes de Ujú. siquiera estar en medio de las operaciones. Esto me llamaba mucho la atención porque era una contraparte, al menos desde mi punto de experiencia, porque yo siempre era el alumno que necesitaba clases particulares. También estudié en una zona bastante complicada, al menos la secundaria. Entonces, para tratar de hacer el examen de admisión en el bachiller, necesité de bastantes clases particulares, en los cuales mis papás me ayudaron a conseguirlas. Y yo no, bueno, se me hacían demasiado complicadas, tanto matemáticas como física como química. Nunca fui muy bueno para ese tipo de materias, pero me daba curiosidad ver cómo era la otra perspectiva, ¿no? Cómo tomaba el maestro, cómo veía a sus alumnos, cuánto grado de paciencia podías llegar a tener tú, ¿no? Desde tu experiencia, porque pues obviamente las matemáticas no es un tema fácil, son un tema complejo y puede ser que algunos batallemos más o algunos batallen otro poco menos para poder entenderles y desarrollar los ejercicios. ¿Te costaba tener paciencia con los alumnos? No tanto porque, o sea, yo lo que hago a la gente es que lo primero es quitarte el estigma de la cabeza, ¿no? Ujú. Que hay gente que ve números y se bloquea, ¿no? Y Sí. cuando va a su casa, y cuando va a su casa le dice, mamá, me abre matemáticas, y su mamá le dice, no, yo tampoco sé nada porque las matemáticas no me gustan. Y así se lo dicen varias personas de su alrededor, cuando yo creo que sinceramente hay cosas más difíciles, ¿no? Sino que o sea, la gente ya está cerrada porque hay un sesgo ya, de por sí en la sociedad, decir las matemáticas son difíciles. Sí, Para es que sí. mí, o sea, hay cosas que pueden ser más difíciles y mucho más complejas, ¿no? Digo yo, por ejemplo, filosofía. Eso a mí me parece a mí mucho más complejo, mucho más extenso, ¿me entiendes? Ujú. O no sé, no sé. O sea, yo digo que lo primero que hay que hacer a la persona es decir, ¿cuál es tu problema? La gente no entiendo, es que el profesor, bueno, ya inician cagándose el profesor muchas veces, del método del profesor muchas veces, ya de la presión que sienten porque van a perder, no sé, el semestre, la materia, etc. Entonces, como que, bueno, en realidad le está dando mucho color, ¿no? Sí. Es No, solamente un ejercicio y lo ejecuta, ya. ¿y qué clase de matemáticas dabas tú? Porque, bueno, creo que hay álgebra, trigonometría, cálculo integral, o eran matemáticas. Lo que la gente, Ujú. o sea, la gente por lo general, no, es que tengo este taller y tal cosa, ¿ya? Ok. Entonces tengo un examen de X y Y, tal, entonces necesito esto como tal. Entonces yo, bueno, Ya, y es que, bueno, a ya, veces entonces, creo que hay, perdón, la interrupción, pero creo que hay un cierto grado de desinformación o de desconocimiento, ¿no? En general, no hablo solamente de de las matemáticas, pero hablo en general, porque tomando de nuevo de referencia mi caso, yo nunca fui bueno para las matemáticas y estudié contabilidad, o sea, como que no van mucho de la mano. Afortunadamente, gracias a Dios, no me dedico a ser contador, así que todos los clientes pueden estar seguros, porque yo no voy a llevar sus finanzas, pero, pero bueno, o sea, yo creo que al menos desde una fase de crecimiento, tanto vocacional como estudiantil, es lo que dices, hay mucho miedo, mucho estigmatismo también, como lo hay a veces dentro del freestyle, lo hay dentro del mundo de las matemáticas, y esto parece un podcast más escolar, pero es que realmente me interesaba saber ese punto de vista tuyo sobre el impartir y ese mismo desconocimiento o estigmatización de las matemáticas. pues yo igual, por ejemplo, una de las matemáticas que más me costó fue precisamente la matemática financiera, pues yo estudié en un colegio comercial. De hecho, yo soy auxiliar contable, en Ah, papeles, ¿no? mira. Pues yo no sé tampoco, o sea, en papeles, Ya. porque yo no sé nada, ¿no? Pero estudié en un Ujú. colegio comercial y precisamente contabilidad
porque por lo mismo, por el estigma que yo tenía en mi cabeza de no, ahora sí ya he aprendido ciertas cosas, ahora que estoy bueno, que ya soy adulta, entiendo como el beneficio de esas cosas y que en realidad no era tan complicado. Ok. Y en ese documental vi que dejaste de lado, pausaste la universidad, como tú lo llamabas, ¿no? ¿La has pensado en retomarla para concluir tu carrera universitaria? Eso usted alguna pregunta, eso está grabado, esta pregunta no, por favor, gracias, Ah, ok, no, esto lo quitamos entonces. Vale. Bueno, pues gracias. retomando un poco lo del estigmatismo, ¿no? Ya vamos a intentar unir cabos y unir mundos que también son totalmente paralelos, pero las matemáticas y el freestyle, la destreza mental que uno tiene, porque, bueno, acá en México no sé si conozcas de un proyecto que se llama Supremacía MC Interescolar, que es de hecho derivado de Supremacía MC, se hace en México precisamente en las escuelas y realizamos el desarrollo de las temáticas conforme al calendario de estudios, a temas escolares, y las matemáticas es uno de ellos. Ahora que estoy intentando entrelazar para platicar contigo sobre freestyle también, casi nunca te ha tocado batallar o improvisar sobre estas temáticas escolares dentro de una liga profesional, ¿o sí? Es que igual cuando tú sabes mucho sobre un tema es un arma de doble filo, porque como tú sabes más, vas a utilizar recursos que la mayoría no conocen, por lo tanto no van a tener impacto. Ya. Y que el freestyle al final es mucho impresionismo. Por ejemplo, con temas de matemática, yo he escuchado temáticas de matemática, he dicho, esto que dijo no tiene sentido. Y aún así, por como lo dijo, la gente gritó y no sé qué. Por ejemplo, a mí me dijeron una rima, una X y una Y no se despejan igual, y la gente gritó eso, y hasta la gente en las videoreacciones, uno, y yo diciendo, ¿ya? Entonces, al final el freestyle, o sea, entre tú más sencillo seas y condenses más, mejor, ¿no? Como por ejemplo, no sé si alguien sabe mucho de anime, si tú eres como tal mangaka, tal cosa, que la mayoría de gente no consume eso, así sea la super referencia, esas cosas no tienen impacto. Sí, que lo he visto, ¿no? Y creo que se debe a ese grado de complejidad que todo es al momento, o sea, esa destreza mental a veces. Puede que sí sepas del tema, pero algún fallo en contra que en ese momento, en ese preciso segundo que tú estás estructurando tal vez una línea, una barra, una terminación, te puede jugar ahí en contra, como lo dices, ¿no? Bien, precisamente puede ser un arma de doble filo y que nadie entienda el punchline y que hasta las, las reacciones se entienda o posterior a la batalla o incluso tengas que salir a explicarlo, como le pasa a varios artistas, pues sí, ¿no? Siento que eso lo hace un poco más complejo meterse en temas todavía que a lo mejor dentro de la personalidad de uno los maneja al 100%, pero que no depende de uno 100% para hacer estallar una rima tematizada, ¿no? Por así decirlo. Y sobre el desgaste mental que esto significa, ¿a ti te ha afectado? ¿Cómo llevas ese proceso de la demanda, tanto física, porque son muchos viajes que lleva? Por ejemplo, ahorita estás participando en FMS. Tienes que viajar aproximadamente a 10 lugares porque son 12 jornadas, si no me equivoco, 11 jornadas. Y no solamente es eso, tuviste la gira de Pangea, has estado también de visita en México en otros torneos, estuviste en Red Bull en la Internacional de Chile, ese desgaste físico, tanto emocional, porque tienes que dejar tanto tu familia, tus raíces de momento para moverte a competir a un torneo verbal que es del lado del deportivismo, pero cierta forma es tanto verbalmente complicado, porque obviamente está recibiendo ataques verbales, que obviamente todo es parte del espectáculo, pero hemos tenido la fortuna de platicar con varios artistas y sí les ha impactado de cierta forma. ¿A ti te ha costado sobrellevar esa presión de esa manera? Bastante. El año pasado estuve en Colombia, estuve máximo 2 veces, 2 meses y medio. El resto, México, gira de Batalla de Campeones, gira de USN, Sí. no sé, sí, Supremacía, Liga Venom, eventos en pueblos, eventos de marcas, eventos en muchas cosas. Y estuve solamente máximo 2 meses y medio en mi país, máximo. Uf, que De tiene su hecho, mi lado bueno y su lado cumpleaños, malo, ¿no? Ay, perdón. hubo mucho trabajo, pero es re Ujú. complicado. Mi cumpleaños estaba en España, el cumpleaños de mi mamá yo no estaba, el día de la madre no estaba, el día de la mujer no estaba, y así ese tipo de cosas. Entonces, pues yo me propuse este año bajarle mucho al ritmo, la verdad.